Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva actividad de conversación en torno a César Vallejo. Bueno, estamos justamente en la sala de exposición que inauguramos hace ya casi 2 meses, puede ser. En esta exposición, bueno, titulada Ya viene el día, César Vallejo, el fervor y la palabra. Alrededor de esta exposición estamos organizando una serie de actividades para abrir el diálogo sobre varios aspectos de la obra y de la figura de César Vallejo, ¿no? Hay varios ciclos de conversación específicamente. Ahorita estamos en una temporada destinada a conversatorios sobre archivos y nuevos estudios en torno a la obra de este autor. Y más concretamente, esta noche vamos a seguir una de las rutas muy novedosas, digamos, y también muy importantes, por supuesto, sobre Vallejo y en general sobre la literatura y la cultura, que tiene que ver con la línea de cultura impresa. ¿Acaso ustedes saben seguramente que 2 de los poemarios, 3 libros de César Vallejo fueron impresos en imprentas muy importantes, ¿no? Trilce y Escalas, Melografía y Escalas, impresos en los talleres de la Penitenciaría de Lima, y España, Parta de Mieste Cáliz, en los talleres de la Abadía de Montserrat, si no me equivoco, en España. Y bueno, cada uno de estos 3 libros tiene un contexto de producción muy particular y muy simbólico, ¿no? Que aporta significado al libro mismo. Entonces, esto nos permite observar estos libros y, en general, la idea del libro como un objeto cultural, ¿no? Un objeto donde intervienen personas, no solamente el autor, también quienes producen este libro, quienes toman decisiones para la producción de este libro en su momento, dadas las técnicas, los tipógrafos, los encuadernadores y el contexto mismo, el espacio mismo donde cada libro fue producido, les decía, tiene un significado profundo, ¿no? Sobre el objeto mismo. Entonces, sobre esta línea que estoy denominando muy gruesamente como línea de cultura impresa, hemos tenido anteriormente una actividad, una jornada de experimentación tipográfica, un primer acercamiento sobre cómo se produjo Trilce, con qué técnicas. Eso fue hace ya un mes con la curadora de la exposición, Janet Tsukasaka, y un investigador chileno, Horacio Mella. Con ellos estuvimos aquí observando los libros y luego en una jornada de impresión en el frontis. Y hoy vamos a tener esta charla con Carlos Aguirre, a quien agradecemos enormemente su presencia, su participación, además constante con Casa de la Literatura. Y dentro de una semana, el 23, si no me equivoco, 23 o 24 de este mes, tendremos otro conversatorio en ese mismo aspecto con Luis Alberto Castillo, también investigador sobre cultura impresa, y Jorge Kishimoto, coleccionista y también investigador. Voy a presentar ahora la charla que nos convoca este día, denominada Cárcel y Poesía, Vallejo, Trilce y la imprenta de la Penitenciaría. Y voy a presentar a nuestro ponente, que seguramente lo conocen, pero vamos a completar esa información. Carlos Aguirre es profesor de Historia en la Universidad de Oregon, obtuvo su doctorado en la Universidad de Minnesota en el 96 y en 1999 recibió la beca de la Fundación John Simon Guggenheim. Es autor de los libros Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, del 2020, con Charles Walker, donde se amasan los guapos, las cárceles de Lima, 1850-1935. Este es un libro del 2019.
También es autor de La ciudad y los perros, biografía de una novela del 2015, Denle duro que no siente, Poder y transgresión en el Perú republicano del 2018, Breve historia de la esclavitud en el Perú, una herida que no deja de sangrar del 2005, y también Agentes de su propia libertad, Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854. Este libro del 93. Bueno, y además Carlos ha coeditado varios libros sobre la historia del bandolerismo, las prisiones, los intelectuales, el marxismo y la historia de Lima. Y tiene varias publicaciones sobre distintos aspectos de la historia del libro y la cultura impresa, incluyendo Bibliotecas y cultura letrada en América Latina del 2018, que fue coeditado con Ricardo Salvatore. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presencia en esta noche. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Quiero empezar agradeciendo la invitación a formar parte de este ciclo de charlas en relación a Vallejo y en conexión con la exposición que nos rodea en esta sala. Agradecer en particular a Diana por la invitación, a Julia que ha ayudado con las partes logísticas y por supuesto a todos quienes han hecho el esfuerzo de venir aquí esta noche. Quiero mencionar también a dos amigos y colegas con quienes he estado en diálogo y con quienes he colaborado y de quienes por supuesto he aprendido mucho, porque algunas de las cosas que voy a decir probablemente no las hubiera podido entender completamente sin esa colaboración. Uno de ellos es Luis Alberto Castillo, que ha sido recién mencionado por Diana, un joven filósofo peruano, estudioso también de la poesía y en particular de la relación con la imprenta. Y Bill Fisher, que es un amigo norteamericano, estudioso y coleccionista de la literatura latinoamericana, con quien hemos trabajado en esta área de estudios. Hay un encuentro ahí entre un historiador, que soy yo, y un investigador y coleccionista de la literatura. Mi aproximación a este tema es la de un historiador de la cultura y en particular de la historia del libro, entendiendo al libro no solamente como texto, sino como un artefacto cultural que tiene un proceso muy complejo de producción, ¿no? Es decir, empieza con la escritura misma tiene varios ingredientes y luego hay una serie de etapas hasta llegar al momento en que llega a las manos de los lectores, ¿no? Escribir o estudiar o investigar las trayectorias de los libros es un tema fascinante. Yo voy a ocuparme particularmente de Trilce, no en el aspecto literario, en el cual, pues, aunque me gusta la poesía y la literatura, pues no soy un especialista, sino más bien en la historia de un hecho muy peculiar que Diana mencionó en la introducción y que es el hecho de que uno de los libros de poesía más importantes de la literatura peruana y yo diría universal, se imprimió en los talleres de una cárcel, ¿no? No suele ocurrir, ¿no? Uno no necesariamente asocia la gran literatura o la literatura a secas con el trabajo de los encarcelados, pero ocurre que hay en distintos momentos de la historia peruana, latinoamericana y mundial una aproximación entre la producción literaria y la vida al interior de establecimientos penales. Y aquí
aquí confluyen dos, digamos, de los intereses que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera como historiador. Uno es la historia de las prisiones, sobre lo cual he publicado algunas cosas. Uno de los libros que mencionó Diana, que se llama Donde se amansan los guapos, que es una historia social de la cárcel en el Perú. Y la otra es la historia del libro, sobre lo cual también he investigado y publicado algunas cosas, ¿no? De manera que voy a empezar explicando cómo es que en la penitenciaría de Lima, en algún momento empezó a funcionar una imprenta en la cual en 1922 se imprime el libro de Vallejo que nos ocupa. El modelo penitenciario, que es uno de varios modelos carcelarios que han existido a lo largo de la historia, fue inventado a fines del siglo XVIII en Europa y trajo dos cambios importantes en el diseño de las prisiones, ¿no? En el diseño y funcionamiento de las prisiones. El primero es un nuevo concepto arquitectónico que vino a llamarse el panóptico, ¿no? El siguiente, ¿no? Que fue inventado por el filósofo inglés Jeremy Bentham y, como pueden apreciar ustedes, propone una estructura circular, ¿no? Que permitía ejercer desde el centro una vigilancia permanente sobre los detenidos, ¿no? De allí el nombre, panopticon, es decir, una vigilancia total y permanente, con la idea de que el preso internalizara esta constante vigilancia y por lo tanto adecuara su conducta al hecho de estar vigilado todo el tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la noción de panóptico era esta vigilancia permanente y total sobre los presos. Pocas prisiones se construyeron siguiendo este modelo. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, esta, que es una penitenciaría en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y ustedes pueden ver, ¿no?, las celdas en el edificio circular y una torre de vigilancia en el centro donde se ponía uno o más guardias y podían mirar lo que estaba haciendo en cada momento el detenido. El siguiente, por favor. Esta es la isla de Pinos en Cuba, que era un penal de varios edificios, como pueden ver, y que tenía la misma estructura circular. Siguiente. Y esta es una vista interior, muy parecida a la que vimos antes, que permitía cumplir con este requisito del panóptico. Sin embargo, la mayoría de penitenciarías que se construyeron en América Latina y en otras partes del mundo no siguieron estrictamente el modelo panóptico de Bentham y terminaron utilizando un modelo que se le llama radial. Es decir, en lugar de un edificio circular, lo que se tiene es un edificio con varias áreas o pabellones, ¿no? Hay un punto central, pero ese punto central no permite ejercer la vigilancia directa sobre cada uno de los detenidos, sino más bien permitía una mirada, digamos, a los pasadizos, ¿no? Y permitía llegar rápido a cualquiera de las alas, ¿no? Esta es una vista, un dibujo que muestra exactamente el diseño radial del que estoy hablando. Vamos a ver algunas otras. Este es el plano de la Casa de Corrección en Río de Janeiro, una de las primeras penitenciarías construidas en América Latina. La siguiente es el plano de la penitenciaría de Santiago de Chile. He marcado la zona de talleres, sobre lo cual voy a hablar en un ratito. La siguiente es una foto de la penitenciaría de Santiago de Chile en la actualidad. Es una de las pocas, quizás la única, penitenciaría construida en el siglo XIX que todavía funciona como tal. Algunas se han convertido en archivos, en museos, y otras han sido
derruidas, como el caso de la Penitenciaría de Lima. Este es el plan original de la Penitenciaría de Lima, que se inauguró en 1862, y como pueden ver también con un sistema radial y la ubicación de los talleres. La siguiente muestra la fachada de la penitenciaría en los años iniciales de funcionamiento. Debo decir, probablemente ustedes lo sepan, pero la penitenciaría quedaba donde está ahora el Centro Cívico, el Hotel Sheraton, esa manzana entre el Paseo de la República y Wilson, y al otro lado está España, ¿no? España es, y Bolivia, me parece, las calles. Bueno, ese recuadro, ahí donde estaba la penitenciaría, cuando fue inaugurada quedaba en las afueras, ¿no? Casi en la muralla, ¿no? Bueno, esta es una vista aérea ya de los años 30 del siglo pasado. Pueden ver allí, ¿no?, la estructura radial de lo que también se llamó el panóptico, y pueden ver el Paseo de la República, y al fondo se ve el edificio RIMAC, ¿no? Esta es una vista interior de uno de los pabellones. Y la siguiente, por favor. La Penitenciaría de Buenos Aires, un plano muy parecido. Y siguiente, una vista aérea, igual, el sistema radial. La Penitenciaría de México. Regresemos y nos quedamos allí. Ok, bueno, entonces, esas eran, por lo general, las estructuras arquitectónicas de estas penitenciarías, y pese a que no cumplían con el requisito del panóptico de Benham, se les llamaba también panópticos, ¿no? La penitenciaría de Lima se le conocía como el panóptico de Lima, y de hecho algunos de los libros impresos allí decían impreso en los talleres gráficos del panóptico de Lima. El segundo elemento, ese es el elemento arquitectónico del modelo penitenciario. El segundo elemento era un nuevo régimen disciplinario para la regeneración o la reforma de los presos, ¿no? Era un régimen muy regulado, basado en la obediencia, el trabajo y la instrucción religiosa. Es decir, las cárceles eran vistas, según este modelo, ya no solo como lugares de castigo, sino también como lugares de reforma moral de los delincuentes, y esa reforma tenía que ver con una serie de elementos, entre ellos el trabajo. Se consideraba esencial para los detenidos que pudieran acceder a distintas formas de trabajo que los convirtieran en ciudadanos útiles, preparados para participar del mercado de trabajo y eventualmente ir a laborar en las fábricas o en los talleres de artesanos. Y entonces se empezaron a crear en estas penitenciarías talleres donde los presos trabajaban. Y eso cumplía varios objetivos. Uno de ellos era, como ya dije, reformar al delincuente, habituarlo al trabajo, a la disciplina laboral. El otro era generar ingresos para la prisión. Uno más era permitirle a los detenidos generar algún ingreso, aunque sea pequeño, que les permitiera, pues, ayudar a sus familias o acumular algo para cuando tuvieran que ser liberados. Y una última función de estos talleres era que era un mecanismo de mano de obra barata, tanto para la prisión como para los concesionarios. Algunos de estos talleres, en algunos momentos, estaban operados bajo la administración directa de los funcionarios de la prisión, pero en otros casos se daban en concesión a inversionistas privados, ¿no?, que venían y hacían funcionar los talleres, ellos invertían, pagaban a la mano de obra y luego los productos los comercializaban. El número y tipo de talleres varió, no tenemos tiempo para entrar en muchos detalles, pero generalmente eran talleres de carpintería, de zapatería, de talabartería. La siguiente creo que muestra un taller de herrería,
en la penitenciaría de Lima a comienzos del siglo XX, ¿no? Posteriormente, ya en las décadas finales del siglo XIX se empezarían a ampliar estos talleres, incluso en algunos casos hubo talleres de mecánica, arreglaban autos, por ejemplo, en algunas de estas penitenciarías, ¿no? Los productos se vendían directamente o a través de tiendas especiales a cargo de los concesionarios, o incluso en algunos casos la propia cárcel abría una tienda para ofrecer en venta los productos. Creo que la siguiente imagen presenta, no sé si pueden leer ahí, dice artefactos de la penitenciaría, ¿no? Era una tienda en el centro de Lima, ¿no? Donde se vendían los productos que elaboraban los detenidos. Es difícil encontrar información sobre, por ejemplo, cuánto tiempo funcionó este mecanismo, si generaba o no ingresos, ese tipo. Es muy difícil encontrar información sobre eso, pero sabemos por lo menos que existió en algún momento. Los talleres de imprenta forman parte, por lo tanto, de este esfuerzo por crear espacios dentro de las cárceles en los cuales los presos pudieran habituarse al trabajo y generar ingresos para la cárcel y también para ellos mismos. Empiezan a funcionar en el último tercio del siglo XIX, en una época además en que los estados, estoy hablando en general de América Latina, los estados empezaban a crecer y las necesidades de materiales impresos también crecían. Estoy hablando de libros de contabilidad, reglamentos, códigos, manuales, memorias administrativas de distintos funcionarios, papel membretado, ¿no? Todas estas cosas que el Estado necesitaba imprimir, pues fueron cubiertas en gran medida por las imprentas de las penitenciarías. La primera imprenta penitenciaria en América Latina fue la de Buenos Aires. Vemos la siguiente, aquí está. Esta es una foto un poco posterior, de 1908. Se creó en 1877, el mismo año que se creó la penitenciaría de Buenos Aires. Al año siguiente trabajaban ahí 40 operarios. En 1902 ya habían 150 y en 1906 habían 160 personas trabajando en la imprenta de Buenos Aires. Vamos a ver algunas imágenes. Este es el taller de imprenta ¿no? La sala de tipografía, el taller de imprenta, operarios, en fin. El taller de encuadernación, varios de estos talleres incluían también la encuadernación. En fin, son distintas vistas de los talleres de Buenos Aires. Creo que hasta ahí, creo que es la última. Sí. Bueno, esta imprenta de la penitenciaría de Buenos Aires se convirtió en una de las más importantes en Argentina. En 1906, por ejemplo, imprimió, aparte de todos los papeles del Estado, papel membretado, reglamentos, imprimió 75 libros, es decir, un promedio de más de 6 libros por mes, con un total de 67.000 copias. Además, imprimían 2 diarios y varias revistas. En un solo año salieron 3 millones de impresos de estos talleres de la penitenciaría de Buenos Aires. Realmente la escala era muy grande, era comparable a las imprentas más activas fuera de las prisiones. Otras penitenciarías latinoamericanas también crearon sus talleres de imprenta. Vamos a ver algunas imágenes. Estas son algunas de las publicaciones de la penitenciaría de la imprenta de la penitenciaría de Buenos Aires. Memorias de la Biblioteca Pública, un estudio sobre criminología, ustedes pueden leer ahí, imprenta de la penitenciaría. Sí, seguimos.
el trabajo carcelario. Esto es muy interesante. Si hay preguntas puedo elaborar más, pero un aspecto muy interesante es que muchos de los libros, folletos, revistas impresas en estos talleres tenían que ver con los presos mismos. Entonces, imagínense presos trabajando en estos talleres en libros en los cuales hablaban de ellos mismos, ¿no? Y por supuesto podían darse cuenta de la incongruencia de las cosas que se decían allí. Proyecto de reformas carcelarias, seguimos, bueno, la vida de Gervasio, no alcanzo a leer ahorita aquí, pero bueno, son libros de carácter legal, histórico, criminológico, penal. Pasemos. Y estas son algunas imágenes de imprentas en otras penitenciarías. Esta es la de Santiago de Chile, en 1923. La siguiente, por favor, es en México, en 1925. Y también en México, en fecha desconocida. ¿Cuándo llega la imprenta a la penitenciaría de Lima? La primera noticia que encontré es de 1892. El director de la penitenciaría de Lima hace un pedido para que se otorguen los fondos para crear una imprenta en la penitenciaría de Lima, pues según él existían entre los presos individuos con aptitudes para trabajar en la tipografía, en la encuadernación, en la impresión. No tuvo mucha suerte. La solicitud es reiterada en 1896, pero recién 10 años después, en 1906, se reportó que ya se había aprobado la partida para comprar las maquinarias y que estaban camino, venían de Estados Unidos a la penitenciaría de Lima. Comenzó a funcionar en 1907. Ese año se imprime el primer libro en la penitenciaría de Lima, que es este. Y no es nada casual el tema, el título escogido. Trozos escogidos de lectura moral. Y estaba destinado a los presos, pero también a la gente de afuera. Quiero mencionar que conocí este libro gracias a un amigo y colega, Marcel Velázquez. Probablemente es el único ejemplar que ha sobrevivido. No aparece en ningún catálogo, en ninguna biblioteca. Y pueden leer ustedes allí, dice, primera obra impresa en el taller tipográfico de la penitenciaría Lima, 1907. Es decir, no solamente se imprime el libro, sino que quieren dejar constancia de la importancia, quieren marcar el momento, poniendo en la portada el hecho de que es el primer libro impreso en ese taller. Una joya realmente. El texto es una recopilación de, hoy diríamos, pura piratería. O sea, copiaban textos de otros libros, los transcribían y los hacían circular. En 1908, es decir, al año siguiente, se anunció la instalación de un motor eléctrico para mejorar el rendimiento de la imprenta y también del taller de encuadernación en la penitenciaría de Lima. En 1911 se adquirió una maquinaria Gordon, que era una de las más conocidas en la industria gráfica de aquella época. Luego se publicó un decreto ordenando que todos los trabajos de imprenta y encuadernación del Estado sean hechos en la penitenciaría, que era una manera de estimular, ¿no es cierto?, el trabajo, ahora que la maquinaria había sido mejorada. El año 1912, al año siguiente, se fusionaron los talleres de imprenta y encuadernación, ahora bajo una sola administración. Y vamos a ver varias imágenes de este taller de imprenta de la penitenciaría de Lima. La calidad de las imágenes no es muy buena, lo cual no habla bien de la propia imprenta, porque esta la he tomado de una de las memorias del director de la penitenciaría, impresa allí en la penitenciaría de Lima, pero en fin, nos da una idea de cómo funcionaba. La siguiente, por favor, el taller de encuadernación, ¿no? Ustedes pueden ver ahí algunos lomos de los libros que están siendo encuadernados. Yo he querido encontrar información sobre quiénes eran los clientes, por ejemplo. Lamentablemente no ha sobrevivido nada de esa información, pero me imagino instituciones
como la Biblioteca de San Marcos, incluso la Biblioteca Nacional, pero también personas privadas, ¿no? El siguiente. Esta es una foto de 1927 del archivo de nuestro colega y amigo Jorge Kishimoto, una foto, en fin, aquí no se aprecia bien, pero es una foto realmente muy nítida del taller de imprenta de la penitenciaría. La siguiente. Este es un aviso a mediados de la década del 20 que se publicó en un libro de estos álbumes que se publicaban en la época de Leguía, hablando de las maravillas de Lima, y pueden leer ahí talleres de la Penitenciaría Central de Lima y todas el tipo de obras que se hacían. Y yo he ampliado la que se refiere a imprenta y encuadernación, ¿no? Una más. Y este es un sello que ponían en algunos de los libros que encuadernaban o los libros de contabilidad, ¿no? Y dice ahí, Penitenciaría de Lima, imprenta, encuadernación y fábrica de libros en blanco, ¿no? Esto lo encontré, si no me equivoco, en el archivo de la Nación. Ahora, ¿quiénes trabajaban en estos talleres? Obviamente eran detenidos, algunos de ellos letrados, es decir, gente que podía leer y escribir, porque eran los encargados de armar los tipos para poder imprimir, los que hacían las correcciones, etc. Pero también trabajaban operarios libres, es decir, gente que venía a diario a la imprenta, como podrían ir a cualquier otra de la ciudad, ¿no? Ingresaban a la penitenciaría, hacían su trabajo y luego volvían a sus domicilios. Por lo general, los operarios libres desempeñaban las funciones, digamos, más calificadas, pero no siempre fue así. Yo encontré el caso de un ex detenido en la penitenciaría en 1927, que luego de haber sido ya liberado, presentó una queja, un reclamo, porque decía que no le habían pagado su sueldo como maestro de imprenta durante los años que estuvo detenido. Entonces estamos hablando de alguien que era un detenido en la penitenciaría, pero que era más que un operario, era alguien muy probablemente con experiencia en el trabajo de las imprentas. Tanto en Lima como en Buenos Aires y las demás, como ya mencioné, la mayoría de trabajos venían por encargo de las agencias estatales, pero también se empezaban a publicar libros encargados por personas particulares, ¿no? Uno de los libros más tempranos, luego del que ya mencioné, es uno en 1908, un libro de composición, un tratado de composición, escrito por la conocida educadora Elvira García y García, ¿no? Ahora, mencioné la gran producción impresa en la penitenciaría de Buenos Aires hace unos minutos. La de Lima fue a una escala mucho menor. Con Bill Fisher, con mi amigo y colega Bill, hemos elaborado un inventario de todos los libros que hemos encontrado impresos en la penitenciaría de Lima, y en general las cifras son bastante modestas en comparación con la de Buenos Aires. Entre 1907 y 1921, para hablar solamente del periodo justo antes de Trilce, se imprimieron 38 títulos, es decir, un promedio de casi 3 libros por año, que no es mucho. Las cifras podrían ser mayores. Luis Alberto Castillo ha sugerido la posibilidad, que a mí me parece bastante plausible, de que algunos negocios imprimieran libros allí, pero no le pusieran el pie de imprenta, es decir, o personas mandaran a encargaran la impresión de sus libros en la penitenciaría, pero por alguna razón no le pusieran el pie de imprenta y circularan con cualquier otro nombre o simplemente sin registrar la imprenta. Es muy difícil, casi imposible, por lo tanto, llegar a una cifra, digamos,
totalmente creíble de la producción de libros, pero no parece haber sido tan grande como la de Buenos Aires. En 1922, el año que se imprimió Trilce, se produjeron allí 6 libros. Dije, eran promedio 3 antes. En 1922 hubo 6 y en 1924 hubo 18. Ese fue el pico. Entonces, digamos que la producción venía creciendo cuando Vallejo lleva su libro a imprimir allí. Y ahora voy a explicar una de las razones por las cuales esto ocurrió. Vamos a ver una muestra de algunos de los libros impresos en la penitenciaría de Lima. Esta es una tesis. Es una de las más interesantes es esta. Es una tesis de San Marcos sobre los delincuentes tatuados. Es decir, era alguien que había estado investigando en la penitenciaría, tomando fotos incluso de los tatuajes, escribe la tesis y luego ¿quién la imprime? Pues otros presos. Los delincuentes tatuados de la Penitenciaría Nacional. Ese es un libro histórico sobre el centenario de la batalla de Ayacucho. La siguiente, por favor. Esta es una historia en varios volúmenes de las misiones franciscanas. Y el de allá es un libro de cocina. El cocinero mundial se llama. Lima, talleres tipográficos de la penitenciaría, 1924. ¿No? El siguiente. Esta es una memoria del director de la penitenciaría. Nuevamente, los propios presos imprimen el texto de su director, donde dice, esto es una maravilla, la cárcel funciona muy bien, todos los presos comen bien, están educados, no hay incidentes, etcétera, etcétera. Y ya me imagino a los presos diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y luego, este es un boletín muy importante publicado en la segunda mitad de la década del 20, boletín de criminología, cuando había este auge de la criminología como ciencia y que también se imprimía en los talleres de la penitenciaría. Creo que eso es todo. Regresemos un ratito. Ok. Entonces, dije que el número de libros no fue muy alto si lo comparamos con Buenos Aires. Pero si en algo se destaca la imprenta de la Penitenciaría de Lima, es que en el periodo entre 1913 y 1924, un poquito más de una década, se imprimió una cantidad notable de obras literarias. Ya no solo reglamentos, códigos, tesis, libros históricos, sino obras de valor literario. Un fenómeno que Bill y otros estudiosos, y yo comparto eso, consideran virtualmente único en el mundo, ¿no? Estamos hablando de libros de Abraham Valdelomar, de Enrique Bustamante y Balivián, de José María Eguren, de Luis Bernini, de Leonidas Yerovi, libros de todos ellos impresos en la penitenciaría. También una revista que se llamó Cultura, en la que colaboraban todos los mencionados, o casi todos, y otros como Dora Mayer, Federico More, José Gálvez y muchos otros. Les voy a mostrar algunas de esas portadas. Este es La Mariscala de Valdelomar. Y como pueden ver, no solamente es un libro valioso por el texto, sino de una manufactura especial. No todos los libros hechos en la penitenciaría tenían este tipo de tipografía, páginas a doble color, etcétera, etcétera. Había un cuidado especial. Vamos a ver alguna otra. El Caballero Carmelo, la primera edición del Caballero Carmelo, cuentos de Abraham Valdelomar, con un prólogo. Es decir, hay un cuidado especial, hay un gusto en hacer la manufactura de estos libros. Y ahí está el colofón, no alcanzo a leerlo de aquí, pero seguramente dice, creo que hasta le agradece ¿no? Los talleres de la Penitenciaría de Lima, en fin, bueno. El siguiente.
es otro libro de Valdelomar, que es Belmonte el Trágico, ¿no? Y acá se lee Lima, tipografía y encuadernación de la penitenciaría, y nuevamente, ¿no? un cierto gusto en el diseño gráfico, ¿no? a dos colores, con viñetas, etcétera, ¿no? Creo que hay uno más. Y este es en fin, bastante más simple, pero libro importante, La canción de las figuras, de José María Eguren. ¿Cómo se explica esto? ¿No? Es decir, ¿cómo llegaron Valdelomar, Eguren y todos los demás a los talleres gráficos de la penitenciaría? El personaje clave aquí es Valdelomar. Valdelomar vivía frente a la penitenciaría, al frente donde es ahora la primera cuadra de Paseo de la República. Habían otros edificios ahí, todavía no estaba el Palacio de Justicia. Era una zona que se llamaba la Plaza de la Penitenciaría y habían ahí negocios y también algunas viviendas. Valdelomar vivía allí y su padre había sido Anfiloquio Valdelomar, había sido subdirector de la Penitenciaría de Lima y en algún momento fue brevemente director interino. Esa conexión de Valdelomar con la penitenciaría a través de su padre y por otro lado la amistad de Valdelomar con escritores, estudiantes, gente que estaba escribiendo tesis, es decir, el mundo de la cultura es lo que permite este acercamiento, ¿no? Valdelomar es aquí el personaje clave. No solo imprime sus libros, sino los de muchos de sus amigos. Y hay una especie de efecto de contagio, ¿no? Pues hablan entre ellos, dicen, mira, aquí están haciendo trabajos bonitos, de hecho son más baratos que en otros lugares, ¿no? Y entonces, como suele pasar, pues después de uno o dos, recomiendan. En esa época, tengo que mencionar, no existían editoriales como existen ahora, ¿no? Que ellos se encargan de todo el proceso. Los autores tenían que encargarse de llevar el libro a la imprenta, supervisar la producción e incluso pagar la edición, ¿no? Fue el caso de Vallejo, como sabemos. De manera que este interés de los autores se traduce en pues, buscar dónde está la mejor opción. Y por algunos años, una de las mejores opciones era precisamente el taller de la Penitenciaría de Lima. 1918, Vallejo publica Los Heraldos, su primer libro, pero ese libro no se imprimió en la Penitenciaría de Lima, no tiene pie de imprenta. Los biógrafos suelen mencionar que se imprimió en la imprenta de Sousa Ferreira, pero Vallejo, digamos que no se hizo eco de esta, al principio, en 1918, de esta corriente en la que varios de sus amigos estaban inmersos, es decir, acudir a los talleres de la Penitenciaría de Lima. 1922, su segundo libro, Trilce, va a la Penitenciaría de Lima. Creo que vienen, sí. Bueno, pues este es acá. No debería haber puesto slide porque lo pueden ver ahí, está allá. Pero en fin, aquí está para la charla. Este es el ejemplar de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la portada, la portadilla, donde dice talleres tipográficos de la penitenciaría, si no me equivoco. Y en la contratapa, vemos la siguiente, nuevamente, talleres tipográficos de la penitenciaría, Lima, 1922. Siguiente. Este es el ejemplar que guarda la Biblioteca Nacional del Perú y que, como pueden ver, está dedicado a José María Eguren. No sé si podemos ver, creo que ya no hay más. No, regresemos. ¿Qué pasó entre 1918 y 1922? ¿Por qué Vallejo imprime Los Heraldos Negros en una imprenta y el 22 decide hacerlo en la penitenciaría?
Lo que pasó en medio es conocido. Vallejo fue detenido por casi 4 meses, entre noviembre de 1920 y febrero de 1921, acusado de participar, de instigar una sonada y un saqueo de la familia Santa María, y bueno, tuvo que esconderse, se refugió en casa, me parece que de Antenor Orrego, finalmente decidió irse a Trujillo y ahí fue detenido, ¿no? Esa experiencia como preso y además alguien que se consideraba injustamente detenido fue, como lo han dicho todos sus biógrafos y estudiosos, una experiencia decisiva en la vida y también en la obra de Vallejo. Él mismo lo dice en sus poemas, ¿no? En la cárcel escribe poemas y varios de ellos, como seguramente ustedes saben, se refieren a la experiencia de la cárcel. Luego es liberado, el proceso judicial no termina, de hecho es una de las razones por las cuales nunca volvió al Perú. Completa la escritura de Trilce, llega el momento de decidir a qué imprenta la lleva y ahora la historia es diferente. Ahora la lleva a la Penitenciaría de Lima, ¿no? Por un lado está la amistad con Valdelomar y con varios de los otros escritores que, digamos, hacían que Vallejo supiera que esa era una opción, ¿no? Pero aquí hay algo más, y es lo que, digamos, termina siendo un poco el argumento de la charla, que Vallejo lleva Trilce a imprimirse en la penitenciaría como una especie de reivindicación de su libertad, ¿no? De su dignidad, y para mostrar de qué manera un libro en muchos sentidos transgresor es impreso en la principal cárcel del Perú, además una cárcel con una fama de ser un centro, digamos, como casi todas las cárceles de barbarie, ¿no? Y de ahí salir con este libro en el cual él había incluido poemas que hoy son admirados por muchos lectores y que es considerado uno de los libros más importantes de la poesía peruana y latinoamericana. Imprimir este libro en la cárcel era una especie de revancha personal, una afirmación de su libertad, un grito de protesta también contra la injusticia de su propio encarcelamiento, ¿no? Por otro lado, la imprenta de la penitenciaría atravesaba por algunos cambios, ¿no? Y esa es la otra parte de la historia, la parte más, digamos, material de la historia. Hacia 1920, retomamos aquí la historia de la imprenta, se llevó a cabo una reorganización. Según los reportes administrativos, estaba generando pérdidas y entonces hubo una reorganización, se contrató a un nuevo maestro de la imprenta, Estuardo Bastas, quien luego sería reemplazado en enero de 1922 por Abelardo Ormeño, un antiguo anarquista vinculado a Manuel González Prada y el grupo La Protesta. Este Ormeño, de quien lamentablemente no he podido encontrar más información, muy probablemente fue quien supervisó la producción de Trilce y seguramente negoció con Vallejo los detalles de composición y de impresión de su libro, ¿no? Es decir, por lo menos ya tenemos a alguien que estuvo directamente involucrado en la producción de Trilce. Ese mismo año, en 1920, el director de la penitenciaría recomendó la compra de un linotipo para aumentar la productividad del taller de imprenta, ¿no? Ahora los cajistas podían componer líneas enteras del texto fundido en plomo, llamados lingotes, por esta enorme máquina que se llama el linotipo. Vamos a ver la siguiente. No sé si alcanzan a ver la dimensión de la máquina. Hay un hombre sentado ahí en una especie de pequeña máquina de escribir, ¿no?
y lo que está haciendo es tipear, vamos a decir así, ¿no? Para ir armando los lingotes que luego caían sobre la caja. Y esto es en 1915, y como pueden ver, la revista Variedades resaltó la llegada de un nuevo linotipo, lo que significa que por entonces todavía era una cosa relativamente novedosa en el Perú. Va a circular, no sé si pueden hacerlo ahora, para que tengan idea, esto es cortesía de Diana, no mía, los lingotes, ¿no? Y esa es se llama rama, que es la cajita donde antes se hacía la preparación se usaba el modelo de tipos móviles, ¿no? Para ir armando lo que luego se iba a imprimir. Era un proceso, digamos, que requería mucho tiempo, ¿no? Se hacía letra por letra. O sea, imagínense el tamaño de la rama del diario El Comercio de fines del siglo XIX, ¿no? Enorme, letra por letra, ¿no? El linotipo permitió evitar la demora en preparar eso y producir lingotes que abarcaban una línea completa y que luego se iban armando para empezar el proceso de impresión. Durante el ejercicio fiscal entre junio del 21 y mayo del 22 se compraron 2 linotipos y una nueva prensa para el taller de la penitenciaría de Lima. El siguiente. Y estos son los linotipos del taller de imprenta. Por una de esas coincidencias afortunadas, la memoria del director de la penitenciaría de 1922, es decir, el año que se imprimió Trilce, incluye fotografías de los linotipos y pueden ustedes ver ahí a los operarios. No resulta descabellado pensar que esos mismos personajes que estamos viendo tuvieron a su cargo la preparación del libro de Vallejo, Trilce. Estas máquinas enormes entonces reemplazaron a los tipos móviles y los 2 linotipos de la penitenciaría llegaron apenas unos meses antes de que Vallejo se acercara con su manuscrito de Trilce. ¿Qué significa esto? Que los operarios de la penitenciaría tenían que aprender este nuevo formato de impresión y que para cuando empezó a producirse Trilce probablemente no estaban todavía lo suficientemente entrenados. De esto yo aprendí a través de mis conversaciones, algunas en persona y otras por Zoom, con Beto Castillo, Luis Alberto, que sabe mucho de estas cosas. Y él me explicaba, si ustedes revisan, yo no tengo un ejemplar de la primera edición como se muestra aquí, tengo la edición facsimilar, pero si ustedes revisan el original de Trilce en su edición original o facsimilar, pueden ver imperfecciones, algunas manchitas, algunas líneas, y Beto me explicaba que eso se entiende por la poca pericia de los operarios de estas enormes máquinas que, como repito, acababan de llegar a la penitenciaría. Entonces, Trilce fue probablemente uno de los primeros libros impresos en la penitenciaría de Lima usando esos linotipos que acababan de comprarse. Creo que hay 2 imágenes más ya de otras áreas de la imprenta de la penitenciaría y hay uno más de la sección de prensas. Es decir, a mí me emociona ver estas fotos porque imagino a estos operarios anónimos para nosotros, ¿no? Que están produciendo una serie de libros, publicaciones, pero también muy probablemente, algunos de ellos por lo menos,
estuvieron involucrados en la impresión de este libro maravilloso que es Trilce, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, pues los personajes terminan en el olvido, no conocemos sus rostros, no conocemos sus nombres, celebramos Trilce, pero pocas veces decimos, bueno, pues ¿quién hizo Trilce? ¿No? ¿Quién se encargó de operar el linotipo? ¿No? ¿Quién corrigió? ¿Quién encuadernó Trilce? ¿No? Vallejo iba a supervisar el trabajo, a hacer correcciones, en algún momento incluso, aunque esto es materia de un debate entre los especialistas, cambió el título, de manera que hubo que rehacer algunos pliegos. Pero lo cierto es que nos ha quedado un testimonio gráfico, fotográfico, de quienes estaban operando las maquinarias en el taller de imprenta de la Penitenciaría de Lima, casi al mismo tiempo en que se estaba produciendo, manufacturando, digamos, Trilce. Voy cerrando. Me he pasado, ¿no? Tanto en el contenido del libro como en el proceso de manufactura de Trilce, existe una relación muy cercana entre el libro, la poesía de Vallejo y la historia de la prisión, en este caso de la Penitenciaría de Lima. Por lo tanto, para entender la importancia de este libro, su lugar en la historia de la literatura y también su carácter de artefacto cultural, es importante tener en cuenta estos datos, estos procesos, ¿no? Parte de su escritura ocurrió en la cárcel, varios de los poemas hablan de la cárcel, y cuando lo tuvo listo Vallejo decidió imprimirlo en una cárcel. Una de las obras cruciales de la literatura peruana y mundial quedaría marcada para siempre con esta conexión con la cárcel, con el encierro, pero también, debo decir, con la libertad, con la liberación y con la posibilidad de una dignidad para aquellos que sufren encierro injusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros resultados de una investigación no solo bastante acuciosa, sino que muy reveladora, ¿no? Reveladora en distintos aspectos del libro, yo diría también de muchas formas de comprender la historia, ¿no? La historia cultural, la historia industrial, acaso también la historia social, política, en fin. Ustedes, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí, yo quiero saludar. Esto me parece excelente porque uno puede tener una mala impresión así como esos autores que prefirieron obviar el nombre de la cárcel, ¿no? Entonces, porque yo siento que el poco que he leído a Vallejo, pero todos hemos leído, ¿no? Porque tenemos esa cercanía por el peruano y todo eso, es una poesía un poco dolida, y la situación de estar en la cárcel también es una situación un poco dolorosa, ¿no? Entonces es como una especie de conexión así, quizás que se puede ver desde una perspectiva un poco dolorosa, pero esto también tiene esa perspectiva de enaltecer, incluso de esperanzar, porque el hecho de que ellos trabajan es como una reparación, ¿no? Entonces una reparación, y el hecho de que hayan puesto ensayos o tesis, eso también como que enaltece, ¿sabes? Me parece excelente. Felicito su trabajo. Bueno, muchas gracias. Quiero leer un par de versos del poema 58 de Trilce, para subrayar algo que tiene relación con lo que has dicho, y que es la manera en que la experiencia de la cárcel lo marca a Vallejo, y eso se refleja en su escritura. Hay varios momentos en Trilce, y luego en Poemas Humanos, en
en tungsteno, en escalas, ¿no? Pero hay un verso aquí, este poema 58, que empieza: en la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Dice luego: ya no reiré cuando mi madre rece en infancia y en domingo a las 4 de la madrugada por los caminantes, encarcelados, enfermos y pobres. Esto es muy fuerte. Está diciendo, esto es una cosa muy seria, ¿no? Y menciona, esas categorías son de personas vulnerables. Los caminantes, es decir, los migrantes, los que andan por el mundo, los encarcelados, los enfermos y los pobres, ¿no? Y luego, más adelante dice, no recuerdo ahora dónde, dice algo así como, en escalas dice: nadie es delincuente nunca, o todos somos delincuentes siempre. Lo que está poniendo en duda es el concepto mismo de justicia, ¿no? Y el hecho de que la prisión generalmente termina castigando a los vulnerables, a los que no tienen posibilidades, ¿no? A los inocentes en muchos casos, ¿no? Y entonces hay aquí una reivindicación, hay una crítica social del encarcelamiento y del funcionamiento del sistema judicial, ¿no? Que se refleja en la escritura de Vallejo y que luego se traduce en este acto, digamos, transgresor, ¿no? Que no era único, porque ya hemos visto que había varios, pero para él yo creo que sí lo fue. Pues ahora voy yo a la cárcel otra vez, pero ya no como detenido, sino como hombre libre, como poeta, ¿no? Para imprimir además un libro que es un canto a la libertad del lenguaje sobre todo, ¿no? Hay este afán de reivindicación y también de poner sobre el tapete la crítica al funcionamiento del sistema judicial y de las prisiones. El hecho que quizás a veces hacer talleres para producir algo en el panóptico era algo exclusivamente de esa tipología de cárceles del panóptico, o era algo que era costumbre, cualquiera sea el tipo de cárcel. Y segundo, parece que la madre de Vallejo era muy religiosa, por lo que escucho que rezaba por la realidad. Sin embargo, él todo lo opuesto. Bueno, a ver, empiezo por allí. La cuestión de la espiritualidad es difícil de penetrar. Cuando él dice, ya no me reiré, lo que está diciendo es, hay que tomar muy en serio. O sea, se trate de él o no, de su madre o no. Lo que está diciendo, como tal lo interpreto, yo no soy crítico literario, pero... Sí, claro. Pero digamos, lo que es difícil es de saber si él comparte esa. Pero lo que sí es cierto, lo que está diciendo es, hay que preocuparse por los desvalidos, ¿no? Sea a través del rezo o sea a través de la crítica social, como él lo haría en tantos momentos, ¿no? En sus novelas, en sus escritos, en sus artículos periodísticos. La cuestión del trabajo, yo creo que es mucho más amplia, no solo ocurre en este tipo de prisiones, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX y hasta los años 20 existió la cárcel de Guadalupe, que quedaba donde, bueno, era un espacio que ocupaba parte de lo que es ahora, o lo que fue el Palacio de Justicia, y donde está la Maison de Santé. Frente a la Maison de Santé, para que conozcan, en esa calle Azángaro y la otra, no me acuerdo cómo se llama la otra calle, hay una placita que creo que todavía se llama Plaza de Guadalupe. Ahí había una cárcel que se llama la Cárcel de Guadalupe. Y la Cárcel de Guadalupe era una barbaridad. Es decir, no había disciplina, no había orden, era un amontonamiento. Entraban y salían los supuestos guardias, se emborrachaban con los presos, había abusos, en fin. Pero algunos de ellos trabajaban.
algunos de los detenidos trabajaban, porque primero en algo hay que ocuparse, ¿no? Hay mucho tiempo y luego pues quieres generar algún ingreso, ¿no? Empiezan a vender. Yo he visto una foto de la cárcel de Guadalupe más o menos de la década de 1910 y el patio parecía una feria. Digamos, había gente vendiendo distintas cosas, comidas y otros artefactos, ¿no? La diferencia es que aquí el trabajo era un ingrediente obligatorio y con un concepto de la disciplina, de rehabilitación, pero además controlado por la institución y a través de ellos también de los concesionarios. No era que, mira, yo quiero hacer artesanías y me pongo a hacer artesanías. No, acá eran talleres con una administración, con una remuneración. Eran remunerados, aunque la remuneración era muy pequeña. De hecho, se reglamentó, fue cambiando, pero el reglamento decía que el estipendio de los presos se iba a dividir en 3 partes. Un tercio era para, ¿cómo se dice?, compensar a la institución, ¿no?, por los gastos que ocasionaba el preso. Es decir, ¿no?, había que compensar. Un tercio era para formar una especie de ahorro para cuando fueran liberados tuvieran algo. Y un tercio se les daba en efectivo para los gastos inmediatos. O sea, estamos hablando de la remuneración del preso, no de la ganancia del empresario, ¿no? Ahora, como pueden imaginarse, esto se prestaba a una serie de manipulaciones, corrupción, algunos no les pagaban nada, a otros les daban menos, en fin. Pero en teoría, al menos, sí, era trabajo remunerado. No siempre. Esto cambió, iban de uno a otro. O sea, empezó con administración de la institución, luego se dieron cuenta que esto desbordaba y habían además intereses. Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, pero uno de los concesionarios del taller de zapatería de la Penitenciaría de Lima era un italiano que tenía una boutique en el Jirón de la Unión y vendía los zapatos más finos de Lima. Y estoy seguro que las señoras iban a comprarse sus zapatos sin saber que habían sido hechos en la penitenciaría, porque a él no le interesaba decir, compre zapatos hechos por los presos. No, compre los mejores zapatos de Lima, ¿no? Y los concesionarios estaban obligados a pagar este estipendio a los presos y a darle a la cárcel una proporción, digamos, para cubrir el derecho a explotar esta mano de obra, ¿no? Eso es más o menos, espero que responda la pregunta. Sí, yo tenía unas 2 preguntas. En primer lugar, quería saber cuántas ediciones o cuántos ejemplares se habían imprimido ahí en la cárcel. De Trilce. Y lo segundo es que había sido popular, digamos, la cárcel para la impresión de otras obras de otros escritores, después de la publicación de Trilce. Ok. Bueno, la cifra que se maneja, y no conozco otra, es que se imprimieron 200 ejemplares de Trilce. Vallejo había ganado un premio literario, invirtió ese premio para cubrir la edición, de hecho no le alcanzó y fue retirando de a pocos, se iba pagando y retiraba, no sé, paquetes de 10, 20, no sé, ¿no? Repito lo que dije, se trataba de el autor cubriendo los gastos de la publicación de su propio libro. Hoy todavía ocurre, pero digamos, hoy un poeta de cierta talla, pues alguna institución, alguna universidad, la Casa de la Literatura, le dice, mira, danos tu manuscrito y te lo publicamos, no tienes que pagar. En esa época, bueno, terminaban regalándose, pero la idea era venderlos, ¿no? La idea era venderlos, pero no había pues un mercado, unos mecanismos, ¿no?, de circulación. Pero digamos que se supone que fueron 200 ejemplares de Trilce. Y en cuanto a si eso provocó una mayor popularidad, no.
Ya mencioné al comienzo que hubo un periodo de auge de obras literarias a partir de 1913 que duró hasta el 24, ¿no? Y la vanguardia, exactamente. Es el periodo de la vanguardia. Eso incluye Trilce, incluye Escalas. Yo ahora mismo no recuerdo, pero hay ¿quién fue? El último libro del 24, tratando de recordar, no lo voy a recordar ahora. A ver, No, bueno, sí, buena pregunta. O sea, 200 no era poco, porque, digamos, el número de lectores, el número de gente interesada en la poesía era muy pequeño. Estábamos hablando de, yo no sé, escritores, periodistas, intelectuales, profesores universitarios, ¿no? De manera que imprimir 1000 hubiera sido una locura, ¿no? Claro, a nosotros nos genera una cierta inquietud porque si se hubieran impreso 1000 hubieran más ejemplares circulando y podríamos tener nosotros dando, pero de 200 sobreviven muy pocos. ¿Cómo? Sí. O sea, se imprimió en la primavera del 22, o sea, septiembre, octubre. O sea, estamos a punto de celebrar el centenario, ha habido varios eventos aquí en el extranjero, se han hecho reediciones, en fin, pero esa es la historia. Sí, en la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo y que pues tiene casi todo, o aspira a tener todo. A ver, habría que ver en qué momento lo compraron y de qué biblioteca vino, porque suele pasar que instituciones de países desarrollados y con muchos recursos compran bibliotecas, ¿no? No sé si la Biblioteca del Congreso lo compró en 1922, 23, 24 o después que murió Vallejo o muchos años después, ¿no? Pero está allí y de hecho se puede descargar la versión digital, ¿no? Se puede descargar. Carlos, bueno, en principio agradecerte por tu intervención, ha sido muy interesante toda la charla. Y yo tenía dos preguntas, entre sencillas, pero quizás también algo especulativas. Me llamaba mucho la atención esta mención que tú hacías a este maestro de imprenta que luego llega después de Bastas, Ormeño me parece, ¿no? Que además está vinculado al grupo de González Prada. Y en ese sentido a mí me surgía la pregunta, bueno, o sea, son los años 20, 22, 1918, las 8 horas, el movimiento social está bastante activo y muchos obreros también llegan a la cárcel por esas circunstancias, ¿no? Y bueno, anarquistas en general. Y yo quería saber si tú habías podido investigar o encontrar más vínculos también entre estos grupos y la imprenta de la penitenciaría. Esa es una pregunta, y la otra es una pregunta así como más general a propósito de esta relación entre la penitenciaría de Lima y la poesía. Quería saber si las otras imprentas de Latinoamérica también trabajan literatura y específicamente poesía. Wow, otra media hora. No, gracias. Dos preguntas importantes. Sobre lo primero, lamentablemente, los archivos suelen tener limitaciones cuando uno hace las preguntas, digamos, vinculadas a personas de carne y hueso, activistas, luchadores, etcétera, o incluso en este caso detenidos. Yo he ido más de una vez al Archivo de la Nación a buscar información como esta y no la he encontrado. O sea, los papeles, o sea, hay listados de presos, pero nada más. No sé. Mi ilusión era encontrar la lista de quienes trabajaban en tal taller, y lo de tal taller y lo de tal taller. No la hay.
También quería encontrar contratos, ¿no? Mi ilusión era encontrar el contrato que firmó Vallejo para la profesora de Trilce. Si existió alguna vez, seguramente se lo robaron. Algún día aparecerá. Pero no está. O manuscritos, ¿no? Es muy difícil reconstruir la historia. Entonces no sé si hubo operarios de los que trabajaban allí que venían de los grupos de trabajadores, ¿no? Vinculados al movimiento laboral, etc. Me atrevo a decir que probablemente no, por una razón, porque los presos políticos, aunque con diferencias, eran transitorios y no estaban obligados a trabajar. De hecho, los presos políticos decían, a mí usted no me obliga a trabajar, yo no soy preso común. ¿Ya? Si lo hacían era voluntariamente. ¿Ya? Y en algunos casos, los que eran considerados más peligrosos no estaban allí, sino los mandaban al frontón. ¿Ya? Sí. De hecho, había una especie de ida y vuelta, ¿no? A veces los mandaban al frontón y luego decían los del frontón, ya estamos hartos de esto, mándenos para allá, y los mandaban para la penitenciaría, ¿no? Pero en fin, repito, no sabemos mucho. Lo que sí ocurrió, esto lo he escrito en ese libro que se llama Donde se amansan los guapos, hay un capítulo donde yo estudio las cartas y manifiestos que escribían presos, tanto políticos como comunes, generalmente en la segunda mitad de los años 20, donde se nota la influencia de ideologías, de movimientos, hay una parte más organizativa, hay una parte reivindicativa. Por ejemplo, yo he encontrado cartas de presos dirigidas a Leguía, dirigidas al ministro de Justicia, donde decían, señor ministro, me arrodillo a sus pies implorando justicia, ¿no? Esta cosa tan paternalista, buscando, ¿no?, el efecto del paternalismo. No porque el preso necesariamente quisiera arrodillarse, sino porque sabía que si él decía, oiga usted, exijo justicia, pues le iban a dar de alma, ¿no? Entonces usaban este lenguaje que era el preferido en esta sociedad tan jerárquica, ¿no? Pero luego empiezan a haber manifiestos con otro tono y firmados por más de uno. Y allí es donde tú notas la presencia de activistas, de dirigentes sindicales, de presos políticos, ¿no?, que están diciendo, exigimos, ya no dicen imploro, dicen exigimos tal cosa, ¿no?, demandamos tal cosa, ¿no? De manera que el personal va cambiando y también las actitudes. Y yo creo que muchos de ellos terminaron contagiados, vamos a decir así, de la circulación de estas ideas por parte de gente que venía del movimiento laboral, pero también, por ejemplo, criminólogos que iban a dar charlas, otro tipo de profesionales iban a hablarle a los presos, periodistas iban ahí. Entonces ellos sabían que se estaba hablando de la reforma penitenciaria, de la reforma de las cárceles, de los derechos de los presos. Un personaje muy importante que quiero mencionar es Ángela Ramos, la periodista, amiga de Mariátegui. Ella llevó adelante una campaña de solidaridad con los presos, sobre todo en el frontón, pero también en las otras cárceles, ¿no? Una campaña para llamar la atención sobre las injusticias que se cometían dentro de las prisiones. Creo que respondí a las dos preguntas. Si las otras. A ver, no puedo decir con certeza de que no se publicó ningún libro de poesía o de literatura. Yo creo que sí. Pero el caso de la Penitenciaría de Lima es único en el número, la calidad y la concentración en el tiempo de esta producción. La Penitenciaría de Buenos Aires, que fue de lejos la más productiva, se especializó sobre todo en materiales criminológicos, porque además ahí funcionó un instituto de criminología que lo fundó José Ingenieros y que produjo una cantidad impresionante de tratados. José Ingenieros, no, argentino. Sí.
que fue un socialista, además criminólogo, y él fue director de ese instituto. Mucha historia también, mucha historia nacionalista, historia patria, mucha historia regional, pero en cuanto al aporte literario de la producción de libros en la penitenciaría, digamos, la de Lima le lleva ventaja, yo diría, a todas las demás, ¿no? Sí, también por costo. Sí, hay una combinación de factores, ¿no? El costo, el talento, la proximidad entre los autores, la familiaridad de Valdelomar con el taller a través de su padre, ¿no? Hay una serie de factores que hicieron posible esta especie de mini boom o boom de literatura de alta calidad producida en los talleres de la Penitenciaría de Lima. La Chula sigue debajo del Palacio de Justicia. Sí. ¿Sigue ahí? La parte... En ese estado en que todos estaban... La parte republicana, aunque hace poco dijeron que lo iban a trasladar, hubo una protesta, no sé en qué ha quedado, pero sí, allí. Esa es otra historia, se la contaré en otro momento, pero a mí me costó encontrar el archivo de las prisiones y muchas cosas se han perdido o no están accesibles, ¿no? Es muy difícil. Y señor Aguirre, ¿usted ha podido leer algunas de estas impresiones que hacían en imprenta de la... Sí. ¿Y es de buena calidad o no? No, porque es barato. ¿Calidad de papel? Fotográfica, Hay de todo. A ver, por ejemplo, tú ves El Caballero Carmelo o Belmonte el Trágico de Valdelomar, y son unos libros de muy buena calidad, de muy buena manufactura, buen papel, buen diseño, muy bonitos, ¿no? Trilce no es el de los más bonitos o el de los más, pero digamos, varía mucho, ¿no? Esas memorias, el boletín de criminología, por ejemplo, estaba impreso en muy buen papel, bien encuadernados, la calidad. Y luego yo he visto libros de los años 30, de los años 40, muy bien hechos, ¿no? Muy bien hechos. Debo decir además, aquí hay un dato que a mí me intriga y estoy siguiéndole la pista. No solo la penitenciaría tuvo imprenta, también la tuvo el Colegio de Huérfanos, el Colegio Militar Leoncio Prado, el Arco Herrera, y ahora se me van a otras, pero por lo menos 6 o 7 instituciones, llamémoslo así, de confinamiento, tuvieron imprentas. Y eso a mí me llama la atención y me hace pensar en una especie de cultura de utilizar mano de obra barata y mano de obra cautiva para la producción de impresos, ¿ya? Y voy a terminar con un par de detalles que con mi amigo Bill Fisher estuvimos viendo. En la falsa portada, en el, ¿cómo se llama eso? Semitítulo, creo, la página, donde dice Trilce, si ustedes ven, está en una tipografía diferente a la del título completo. Y Bill él quería averiguar cuál era el tipo usado aquí y no lo consiguió. Y cuando yo pude acceder al libro Trazos Escogidos, detectamos que era el mismo tipo. O sea, el mismo tipo. Lectura moral, ¿no? La frase lectura moral está en el mismo tipo, en la misma fuente que Trilce. Quiere decir que esta ya se usó en el primer libro impreso en la Penitenciaría de Lima. Todavía no hemos averiguado, o Bill, que es el que seguramente en algún momento lo va a averiguar, cómo se llamaba, pero ya sabemos que existió. Y la siguiente, creo que es la última diapositiva ya. Trilce tiene unas viñetas, una de ellas es esta, y resulta que esa misma viñeta también está en una de las secciones del primer libro de 1907.
ahí está, la pueden ver. Trozos escogidos de filosofía griega, es parte de ese libro de trozos escogidos de moralidad. ¿Ya? Exactamente. Yo lo interpreto, esto es algo muy subjetivo y por supuesto, si quieren no me hacen caso. Yo lo veo como una reivindicación, como una especie de... O sea, Trilce le rinde homenaje al primer libro impreso en la penitenciaría. Es como que alguien dijo, pues aquí hay que poner huellas. Este es probablemente el libro más importante producido en la penitenciaría de Lima, que con esos detalles rinde homenaje al primer libro impreso en la penitenciaría, y con eso como que cierra el círculo. Pero eso ya es, digamos, una interpretación, no sé si descabellada, pero no quería dejar de mencionarlo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias nuevamente a Diana por la invitación y espero que tengamos otra oportunidad de conversar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, insisto, una conversación reveladora. Creo que abre también muchas más rutas de indagación. A mí personalmente la mirada humana o de intención de humanizar a quienes están produciendo, no solo Trilce, ¿no? Sino conectando con algunos de los últimos comentarios, varios libros en torno a los temas penitenciarios o a la prisión o a espacios incluso de reclusión, como, sí, podríamos decir reclusión, ¿no? El Arco Herrera, lo que luego sería el Poricultorio. Hay ahí, yo destaco mucho también esa muy posible conexión de la cultura del trabajo, la mano de obra barata, ¿no? Hace más de 100 años entonces, hasta hoy existe, aquí nomás en Girón Carabaya, todavía una tienda de productos hechos por los presos, ¿no? Y se plantea también como una forma de reivindicación del trabajo de los presos. Creo que habría que discutir, ¿no? Lo conecto con esa foto que vimos hace rato sobre esos otros productos de hace como 100 años hechos por deteninos. También, bueno, saliéndome un poco de esa línea, pero igual la cantidad de libros de poesía que se publican, más o menos nos parecemos a ver, Trilce tendría 200 ejemplares más o menos. Hoy también los libros de poesía tienen ese tiraje, ¿no? Somos varios millones más y tenemos en esa de lectores, pero la población es mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Habría que preguntarse por ahí también qué pasa. Bueno, insisto, varias rutas de trabajo, campos a investigar, como las instituciones del Estado produciendo libros, ¿no? También ahí abro sobre el Colegio Leoncio Prado y varios colegios hacia la segunda mitad del siglo XX que tuvieron talleres, ¿no? Talleres tipográficos. Conexiones con otras penitenciarías. Yo ahí comparto algo muy chiquitito solo para sugerir otras búsquedas. Con Janet y parte del equipo de investigación de Casa fuimos a mirar aquello que Carlos planteaba en algunas conferencias que habíamos visto ya en internet, para mirar de primera mano lo que él nos contaba y que de hecho también ha presentado hoy día. Y comparamos algunas portadas de libros impresos en la penitenciaría de Lima con algunas de la penitenciaría de Buenos Aires, y hay por ahí algunas portadas que se parecen, que dialogan en cuanto a diseño. Entonces, quizás por ahí habría que investigar de mano de un diseñador qué pasó allí, si es una referencia que viene, si hay alguien que va atendiendo puentes. Cuestión de investigar. El lugar de Trilce en la historia de la linotipia me pareció un punto también riquísimo para explorar, ¿no? Yo les decía hace rato la historia industrial, ¿no? Llega la linotipia y probablemente, nos decía Carlos, probablemente Trilce haya sido uno de los primeros libros o el primer libro producido
en esa máquina. Y la relación, bueno, ya insisto, literatura y prisión. Así que, bueno, muchas cosas para seguir leyendo, para seguir conectando. Les agradezco especialmente a Carlos por todo lo que nos ha compartido esta noche y les invito a seguir por redes las noticias de las siguientes actividades que tenemos en casa. La subsiguiente semana, la última de agosto, habrá, les dije al inicio, ¿no?, una continuación de esta ruta sobre cultura impresa o la relación de Trilce y los talleres de la penitenciaría con uno de los investigadores con dos de los investigadores que ha mencionado hoy día Carlos, Luis Alberto Castillo y Jorge Kishimoto. ¿Sí? Así que, bueno, están súper invitados, invitadas. ¿Cuál es el génesis de este trabajo, de esta conferencia? Es decir, ¿qué nos animó a tratar este tema? Ya desde el inicio tenía usted en mente la idea de unir Vallejo y penitenciaría. No, o eso fue dándose en el camino. A ver, rapidito. Yo trabajé sobre la historia de las prisiones hace varios años, publiqué un libro, una historia social de las prisiones. Dentro de ellas mencioné los talleres y estas cosas, ¿no? Pero, digamos, otro de mis intereses como historiador es la historia del libro. Y no solo como historiador, también como lector y como, en fin, bibliófilo y todo lo demás. Entonces fui incursionando en el terreno de la historia de la producción de libros, la circulación de libros, ¿no? Entonces, hace algunos años escribí un texto que se llama La cárcel y la ciudad letrada, tratando de conectar la idea de ciudad letrada, que viene de Ángel Rama y otros, y la cárcel. Cuando uno piensa en la ciudad letrada, uno piensa en los intelectuales, piensa en las universidades, piensa en las grandes editoriales. Uno no se imagina la ciudad letrada en función a la cárcel, ¿no? Y entonces ahí hice un primer sondeo de tres cosas. La escritura en la cárcel, muchos libros escritos en la cárcel, lo sabemos, libros de poesía, pero también novelas y ensayos, muchísimos a lo largo de la historia, ¿no? La lectura en la cárcel, ¿no?, cómo circulan los libros en las prisiones, y la impresión de libros, o sea, tres dimensiones, digamos, de esto, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento. Y luego ya mi encuentro con gente que conoce, obviamente ya sabía yo de Trilce, menciono a Trilce allí, menciono la experiencia de Vallejo, pero ya mi colaboración con Bill Fisher, con Beto, con Jorge, resultó en, digamos, un enriquecimiento, vamos a decir así, de estas perspectivas, ¿no? Quiero insistir en lo que dije al comienzo. Esto es un trabajo, o el resultado de un trabajo colaborativo, ¿no? Algunas cosas vienen de esos diálogos y por lo tanto no me arrogo yo ninguna prerrogativa, pero digamos que son varios años de investigación y reflexión sobre el mundo de la prisión y el mundo de los libros. Y este es el encuentro casi, digamos, mágico de ambas realidades. Muy bien, bueno, gracias de nuevo.